En el antiguo Egipto existía una creencia que iba más allá del respeto, era miedo, no un miedo común, no un miedo irracional, sino un temor profundo, silencioso y constante hacia algo que nadie podía ver pero todos sabían que estaba allí, observando, esperando, juzgando, porque para los egipcios los dioses no eran figuras simbólicas, no eran historias para explicar el mundo, eran fuerzas reales, entidades presentes en cada aspecto de la vida, en el sol que salía cada mañana, en el viento que cruzaba el desierto, en el río que daba vida a toda una civilización, y desafiar a esos dioses no era simplemente un acto de rebeldía, era una decisión que podía alterar tu destino para siempre, porque según sus creencias, los dioses no solo recompensaban, también castigaban, y lo hacían de formas que iban mucho más allá de la muerte, castigos que podían destruir no solo tu vida, sino tu alma, tu legado, tu existencia misma, y todo comenzaba con una idea fundamental, una idea que definía el orden del universo, el equilibrio perfecto que mantenía todo en armonía. Esa idea era conocida como Ma'at, el principio de verdad, justicia y orden cósmico, algo que debía ser respetado por todos, desde el más humilde campesino hasta el faraón más poderoso, porque incluso el rey, considerado un dios viviente, estaba sujeto a este equilibrio, y romper ese orden no era solo un error, era una amenaza para todo el universo, y es aquí donde el verdadero miedo comenzaba, porque cualquier acto que rompiera ese equilibrio, cualquier decisión que desafiara la voluntad de los dioses, podía desencadenar consecuencias imprevisibles, consecuencias que no siempre eran inmediatas, que no siempre eran visibles, pero que inevitablemente llegaban y muchas veces lo hacían en el momento más inesperado, en el momento en que ya no había forma de escapar, y los antiguos textos egipcios están llenos de advertencias, de historias, de registros que hablan de personas que se atrevieron a cruzar esa línea, que se atrevieron a desafiar lo que no debía ser desafiado, y que pagaron el precio de formas que aún hoy resultan difíciles de explicar, porque no se trataba solo de enfermedades o accidentes, se trataba de algo más profundo, algo que parecía seguirlos, algo que parecía perseguirlos incluso después de la muerte, como si el castigo no terminara nunca, como si los dioses no olvidaran, no perdonaran, no ignoraran, y entre todas esas historias, hay una que destaca, una que ha sido repetida una y otra vez a lo largo del tiempo, una historia que comienza en el siglo XX, mucho después del fin del antiguo Egipto, cuando el mundo moderno, armado con ciencia y tecnología, decidió abrir una puerta que había permanecido sellada durante miles de años, una tumba intacta, escondida bajo las arenas del desierto, perteneciente a un faraón casi olvidado, Tutankamón, y en ese momento, lo que parecía ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia se convirtió en algo mucho más oscuro, porque poco después de que la tumba fuera abierta, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que no podían ser explicadas fácilmente. Personas involucradas en la excavación empezaron a enfermar, a morir en circunstancias inesperadas, accidentes inexplicables, eventos que, individualmente, podían parecer coincidencias, pero que juntos comenzaban a formar un patrón inquietante, un patrón que hizo que incluso los más escépticos comenzaran a hacerse la misma pregunta, ¿y si no era coincidencia? Si algo había sido despertado, y si al abrir esa tumba no solo habían descubierto un tesoro, sino que habían activado algo mucho más antiguo, mucho más peligroso, porque según algunas historias, según algunos registros, las tumbas egipcias no eran solo lugares de descanso, eran espacios protegidos, sellados, resguardados por palabras, por símbolos, por advertencias que no eran solo decorativas. Eran mensajes claros, advertencias directas para cualquiera que se atreviera a entrar, mensajes que hablaban de consecuencias, de castigos, de muerte, y aunque muchos de estos mensajes han sido cuestionados, interpretados, debatidos, la idea de la maldición nunca desapareció por completo, porque siempre había algo que no encajaba del todo, algo que hacía que la duda persistiera, algo que hacía que incluso hoy, más de 100 años después, la historia siga siendo contada, siga siendo discutida. Siga generando esa misma sensación incómoda, esa misma pregunta sin respuesta clara, porque al final, todo vuelve a lo mismo, todo vuelve a esa idea central que definía la vida en el antiguo Egipto,
que los dioses no solo existían, sino que reaccionaban, y que desafiar su orden, desafiar su voluntad, desafiar su equilibrio, no era algo que pudiera hacerse sin consecuencias. Y la verdadera pregunta no es si esas historias son completamente ciertas o no, la verdadera pregunta es por qué siguen ocurriendo cosas que parecen encajar demasiado bien con esas antiguas advertencias, por qué incluso en el mundo moderno, donde todo tiene una explicación, todavía existen eventos que nos hacen dudar, que nos hacen cuestionar, que nos hacen considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hay cosas que no deberían ser tocadas, cosas que no deberían ser abiertas, cosas que no deberían ser desafiadas, porque en el fondo, en algún lugar entre la historia y el mito, entre la ciencia y lo desconocido, existe una idea que sigue siendo tan poderosa como hace miles de años, que cuando desafías a los dioses egipcios, algo responde. Al principio todo parecía una coincidencia, algo que podía ser explicado con lógica, con ciencia, con la idea de que el azar puede crear patrones donde no los hay, pero a medida que pasaba el tiempo, las coincidencias comenzaron a acumularse, comenzaron a repetirse con una frecuencia inquietante, y lo que antes parecía aislado empezó a tomar forma, una forma oscura. Difícil de ignorar, porque las muertes no eran completamente aleatorias, estaban conectadas por un mismo punto de origen, un mismo evento. La apertura de una tumba que había permanecido sellada durante más de 3000 años, un lugar que, según las creencias antiguas, no debía ser perturbado, no debía ser invadido, y sin embargo lo fue, y con ello, algo más pareció haber sido liberado, algo que no se podía ver, que no se podía medir, pero cuyos efectos comenzaban a sentirse, porque uno de los casos más conocidos fue el de Lord Carnarvon, el hombre que financió la expedición, alguien que estaba directamente involucrado en el descubrimiento y que poco tiempo después de la apertura de la tumba, enfermó de manera repentina, una infección aparentemente simple que se complicó rápidamente hasta causarle la muerte, algo que en otras circunstancias podría haber sido considerado un caso médico desafortunado, pero lo que hizo que esta historia se volviera inquietante no fue solo su muerte. Fue lo que ocurrió alrededor de ella. Porque se dice que en el momento exacto en que falleció, las luces de El Cairo se apagaron repentinamente, sumiendo a la ciudad en la oscuridad y al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, su perro comenzó a aullar sin razón aparente antes de morir poco después, eventos que, individualmente podrían ser explicados, pero que juntos creaban una narrativa difícil de ignorar, una narrativa que parecía encajar perfectamente con las antiguas advertencias, con la idea de que algo había sido perturbado, algo que ahora respondía, y lo más inquietante es que no fue el único caso. Otras personas relacionadas con la excavación también murieron en circunstancias extrañas, algunas por enfermedades inexplicables, otras por accidentes inesperados, y aunque no todos los involucrados fueron afectados, la cantidad de casos fue suficiente para alimentar la idea de que no se trataba de simple coincidencia, de que había un patrón, de que había una conexión, y es aquí donde la historia comienza a cruzar la línea entre la realidad y el mito, porque mientras algunos intentaban explicar estos eventos desde una perspectiva científica, sugiriendo la presencia de bacterias antiguas, hongos tóxicos o condiciones insalubres dentro de la tumba, otros veían algo completamente diferente, veían la manifestación de una maldición, una respuesta directa a la violación de un espacio sagrado, una advertencia cumplida, y esta dualidad es lo que hace que la historia sea tan poderosa, porque no importa qué explicación prefieras, siempre queda una duda, siempre hay algo que no encaja completamente, algo que parece ir más allá de lo explicable. Y esa duda es suficiente para mantener viva la idea de la maldición, para mantener viva la posibilidad de que los antiguos egipcios sabían algo que nosotros hemos olvidado. Algo que no puede ser reducido a simples coincidencias o explicaciones racionales, porque incluso hoy, en un mundo donde casi todo puede ser analizado y entendido, todavía existen eventos que desafían nuestra comprensión, que nos obligan a cuestionar nuestros propios límites, y mientras esta historia continúa siendo analizada, debatida y reinterpretada, hay algo que permanece constante, algo que nunca cambia. La sensación de que abrir esa tumba no fue solo un acto arqueológico, fue una decisión que desencadenó algo más, algo que no estaba destinado a ser despertado, y eso nos lleva a una pregunta aún más
Inquietante, porque si realmente existe una conexión entre estos eventos, si realmente hay algo más allá de lo que podemos ver, entonces la pregunta no es si ocurrió una maldición, la pregunta es quién o qué la activó realmente, porque en las antiguas creencias egipcias, las tumbas no eran protegidas al azar, estaban vinculadas a los dioses, a entidades específicas que tenían la función de proteger, de vigilar, de castigar si era necesario. Y eso abre una posibilidad aún más oscura, porque si estas muertes no fueron coincidencias, si realmente hubo una respuesta, entonces no fue algo automático, no fue algo sin intención, fue una reacción, una consecuencia directa de haber desafiado algo que no debía ser desafiado, y eso significa que en algún nivel, en algún plano que no comprendemos completamente, algo respondió a ese desafío, algo que no ha desaparecido con el paso del tiempo, algo que no pertenece únicamente al pasado, y si eso es cierto, entonces la historia no termina con la apertura de una tumba, no termina con unas cuantas muertes misteriosas, porque la verdadera implicación es mucho más inquietante. La verdadera implicación es que hay fuerzas que pueden permanecer en silencio durante miles de años, esperando el momento en que alguien cometa el error de despertarlas. Pero para entender realmente lo que podría estar ocurriendo, es necesario ir más allá de las coincidencias, más allá de las muertes inexplicables, más allá de los eventos que pueden ser interpretados de distintas maneras, porque el verdadero origen de todo esto no está en el siglo XX, no está en la apertura de una tumba moderna, está mucho más atrás, en la forma en que los antiguos egipcios entendían el mundo, en la forma en que concebían la relación entre los humanos y los dioses, porque para ellos, los dioses no eran distantes, no eran abstractos, eran parte activa del orden del universo, y ese orden debía ser respetado a toda costa, y romperlo no era simplemente un acto simbólico, era una ruptura real, una alteración directa del equilibrio que sostenía la existencia misma, y ese equilibrio tenía un nombre, Ma'at, el principio que representaba la armonía, la verdad, la justicia, el orden cósmico, algo que debía mantenerse intacto para que el mundo continuara funcionando, y cada acción humana tenía un impacto en ese equilibrio, cada decisión podía fortalecerlo o debilitarlo. Y cuando alguien desafiaba ese orden, cuando alguien actuaba en contra de Ma'at, no solo estaba cometiendo un error, estaba creando una perturbación, una distorsión que debía ser corregida. Y es aquí donde los dioses entraban en juego, no como figuras de castigo arbitrario, sino como fuerzas que restauraban el equilibrio, que respondían a esas perturbaciones, que actuaban cuando algo se salía de su lugar. Y esto cambia completamente la forma en que entendemos las llamadas maldiciones, porque deja de ser un castigo personal y se convierte en una consecuencia inevitable, una reacción del propio universo a una ruptura del orden, y en ese contexto, abrir una tumba sagrada no era solo un acto físico, era una violación directa de ese equilibrio, porque las tumbas no eran simplemente lugares de descanso, eran espacios protegidos, diseñados para mantener la transición del alma intacta, para preservar su viaje hacia el más allá, y al romper ese espacio, al alterar ese proceso, se estaba interfiriendo con algo mucho más grande, algo que no debía ser interrumpido, y eso plantea una idea inquietante, porque si estas tumbas estaban protegidas no solo por estructuras físicas, sino por creencias, por símbolos, por rituales diseñados para mantener el orden, entonces romper esos sellos podría haber tenido efectos que van más allá de lo visible, efectos que no podemos medir fácilmente, pero que podrían manifestarse de formas inesperadas, y es aquí donde las figuras de los dioses cobran aún más relevancia, porque algunos de ellos estaban directamente relacionados con la muerte, con la protección de las tumbas, con el juicio de las almas, como Anubis, guardián de los muertos, guía de las almas, una entidad cuya función era asegurar que el proceso de transición se cumpliera correctamente, y si ese proceso era interrumpido, si ese orden era alterado, entonces su papel no podía permanecer pasivo, porque su propósito era precisamente mantener ese equilibrio, y lo mismo ocurre con Osiris, quien gobernaba el más allá, quien representaba la continuidad de la existencia después de la muerte, y cuya autoridad se extendía sobre todo lo relacionado con ese dominio, y desafiar ese dominio no era algo trivial.
No era algo sin consecuencias, era una invasión directa de un territorio que no pertenecía al mundo de los vivos, y eso abre una posibilidad aún más profunda, porque si estas entidades representaban fuerzas reales dentro de la cosmovisión egipcia, entonces las llamadas maldiciones podrían ser vistas no como supersticiones, sino como mecanismos simbólicos de algo más grande, algo que no necesariamente entendemos en términos modernos, pero que podría haber sido percibido como real por quienes vivían bajo ese sistema de creencias, y lo más inquietante es que incluso si adoptamos una perspectiva completamente racional, completamente científica, la estructura de esta idea sigue siendo poderosa, porque plantea una forma de entender el mundo donde las acciones tienen consecuencias inevitables, donde romper un equilibrio genera una reacción, donde intervenir en sistemas complejos puede producir efectos que no siempre podemos prever, y en ese sentido, la historia de las maldiciones egipcias deja de ser solo una cuestión de creencias antiguas y se convierte en una reflexión sobre los límites del conocimiento humano, sobre la idea de que no todo puede ser controlado, no todo puede ser manipulado sin consecuencias, y eso nos lleva de nuevo al punto central. Porque lo que ocurrió tras la apertura de la tumba no es solo una serie de eventos extraños, es una historia que encaja demasiado bien con esta estructura, con esta idea de que algo fue alterado, de que algo fue perturbado, y de que esa perturbación generó una respuesta, y la pregunta que surge entonces no es simplemente si hubo una maldición, sino si esa maldición era realmente una advertencia. Una forma de decir que hay límites que no deben ser cruzados, que hay espacios que no deben ser invadidos, que hay fuerzas que no deben ser desafiadas, y si eso es cierto, entonces la historia deja de ser algo del pasado y se convierte en algo mucho más actual, porque nos obliga a cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de conocimiento, que estamos dispuestos a abrir, que estamos dispuestos a descubrir, y lo más importante, si estamos realmente preparados para enfrentar las consecuencias de aquello que decidimos desafiar. Pero hay algo que hace que toda esta historia sea aún más inquietante, algo que va más allá de tumbas abiertas, de muertes inexplicables o de interpretaciones históricas, algo que transforma este tema en una experiencia mucho más personal, mucho más cercana, porque si lo analizamos con cuidado, el verdadero poder de las llamadas maldiciones egipcias no está únicamente en los eventos que ocurrieron, sino en la forma en que estas ideas fueron diseñadas para trascender el tiempo, para permanecer activas incluso miles de años después, como si no dependieran de una época específica, como si no estuvieran limitadas al antiguo Egipto, sino que funcionaran como un sistema universal, una advertencia que puede aplicarse a cualquier momento, a cualquier persona, y eso cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser una historia sobre arqueólogos o faraones y se convierte en una reflexión sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones, sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar. Porque en el fondo, desafiar a los dioses egipcios no era simplemente abrir una tumba, era romper un equilibrio, era ignorar una advertencia, era actuar como si no existieran consecuencias. Y esa idea sigue siendo relevante incluso hoy, porque vivimos en un mundo donde constantemente cruzamos límites, donde constantemente exploramos lo desconocido, donde constantemente abrimos puertas que antes permanecían cerradas, y eso plantea una pregunta incómoda, una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, porque si las maldiciones eran una forma de advertencia, si eran una representación de las consecuencias de desafiar ciertos límites, entonces ¿cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo en nuestra propia historia moderna? ¿Cuántas veces hemos intervenido en sistemas que no comprendemos completamente? ¿Cuántas veces hemos asumido que podemos controlar todo, que podemos explicar todo, que podemos evitar cualquier consecuencia, y sin embargo, una y otra vez, la historia demuestra lo contrario, demuestra que existen efectos imprevistos, que existen reacciones inesperadas, que existen consecuencias que no siempre podemos anticipar, y en ese sentido, la historia de las maldiciones egipcias deja de ser algo sobrenatural y se convierte en algo profundamente humano, porque refleja una verdad que sigue siendo válida, que sigue siendo relevante, que sigue siendo inquietante, la idea de que no todo debe ser desafiado, de que no todo debe ser abierto, de que no todo debe ser descubierto sin considerar lo que podría ocurrir después,
Y es aquí donde la figura de los dioses vuelve a cobrar fuerza, no como entidades literales necesariamente, sino como representaciones de esos límites, de esas fuerzas que existen más allá de nuestro control, como Anubis vigilando el paso entre la vida y la muerte, asegurando que ese proceso no sea interrumpido, o Osiris gobernando un dominio que no pertenece al mundo de los vivos, y al desafiar esos dominios, al ignorar esas fronteras, lo que realmente estamos haciendo es intervenir en algo que no comprendemos completamente, y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, tan persistente, tan difícil de ignorar, porque no importa cuánto avancemos. No importa cuánta tecnología tengamos, siempre existirá esa posibilidad, esa duda, esa sensación de que tal vez hay cosas que simplemente no deberían ser tocadas, y mientras más lo pensamos, más claro se vuelve que el verdadero impacto de esta historia no está en probar si la maldición es real o no, está en la pregunta que deja detrás, en la inquietud que genera, en la forma en que nos obliga a cuestionar nuestras propias acciones, porque al final, la diferencia entre el pasado y el presente no es tan grande como parece. Seguimos siendo humanos, seguimos tomando decisiones, seguimos enfrentando lo desconocido, y seguimos subestimando las posibles consecuencias, y eso nos lleva a una conclusión incómoda, una conclusión que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora, porque tal vez las maldiciones egipcias no eran simplemente castigos sobrenaturales, tal vez eran advertencias profundamente inteligentes, formas de transmitir una idea que sigue siendo válida incluso hoy, que desafiar ciertos límites no es solo una cuestión de valentía o curiosidad, es una decisión que puede tener consecuencias que no estamos preparados para enfrentar, y si eso es cierto, entonces la historia no termina con las tumbas, no termina con los faraones, no termina con los eventos del pasado, porque la verdadera historia continúa cada vez que alguien decide cruzar una línea que no comprende completamente, continúa cada vez que alguien asume que no habrá consecuencias, y en ese punto, la pregunta deja de ser histórica, deja de ser teórica, y se vuelve completamente personal. ¿Qué ocurre realmente cuando decides desafiar algo que nunca debió ser desafiado? Y al final, después de todo lo que hemos explorado, después de cada historia, cada evento, cada duda que permanece sin una respuesta clara, todo regresa a un mismo punto, a una misma sensación que no puede ser ignorada, porque más allá de la historia, más allá de la arqueología, más allá de las explicaciones científicas o las interpretaciones sobrenaturales, hay algo que permanece constante, algo que sigue generando incomodidad incluso hoy, y es la idea de que algunas advertencias no estaban destinadas a ser ignoradas, que algunas puertas no estaban destinadas a ser abiertas, y que algunas fuerzas, reales o simbólicas, representan límites que existen por una razón, y en el antiguo Egipto, esos límites estaban claramente definidos, estaban representados por dioses, por rituales, por creencias que no solo buscaban explicar el mundo, sino también protegerlo, mantener su equilibrio, evitar que fuera alterado de formas que pudieran traer consecuencias irreversibles, y cuando ese equilibrio era respetado, todo funcionaba como debía, pero cuando era roto, cuando alguien decidía ignorarlo, cuando alguien actuaba como si no existiera, entonces algo cambiaba, algo respondía, y esa respuesta ya fuera interpretada como una maldición o como una serie de eventos inevitables, siempre llevaba consigo una misma idea, que las acciones tienen consecuencias, que no todo puede ser controlado, que no todo puede ser entendido completamente, y esa idea es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque no depende de que creas en dioses o maldiciones, no depende de que aceptes una explicación específica, funciona en un nivel más profundo, en un nivel donde todos podemos reconocer la verdad detrás de ella, porque en el fondo sabemos que existen límites, sabemos que hay cosas que no comprendemos del todo, sabemos que intervenir en ciertos procesos puede generar efectos que no podemos prever, y aún así, seguimos avanzando, seguimos explorando, seguimos abriendo puertas, impulsados por la curiosidad, por el deseo de descubrir, por la necesidad de entender, y eso nos lleva a un punto inevitable. Un punto donde la historia deja de ser sobre el pasado y se convierte en una reflexión sobre el presente. Sobre quiénes somos y cómo actuamos frente a lo desconocido,
Porque si hay algo que esta historia demuestra es que el conocimiento no siempre viene sin costo, que cada descubrimiento tiene un precio, que cada límite cruzado puede traer consecuencias, y aunque muchas veces esas consecuencias no son inmediatas, no son evidentes, eso no significa que no existan, y en ese contexto, las antiguas advertencias egipcias adquieren un nuevo significado, dejan de ser simples inscripciones en las paredes de una tumba y se convierten en recordatorios de algo mucho más grande, algo que sigue siendo relevante incluso ahora, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántos avances hayamos logrado, la esencia de estas ideas sigue intacta, sigue presente, sigue funcionando como una advertencia silenciosa, como una pregunta que no puede ser ignorada, porque al final, todo se reduce a una decisión, a ese momento en el que eliges avanzar o detenerte, abrir o respetar, desafiar o comprender, y en ese instante, la historia se repite, no de la misma forma, no con los mismos personajes, pero con la misma esencia, con el mismo riesgo, con la misma posibilidad de consecuencias. Y es ahí donde todo se conecta, donde todo cobra sentido, porque tal vez la verdadera pregunta nunca fue si las maldiciones egipcias eran reales o no, tal vez la verdadera pregunta siempre fue otra, una mucho más profunda, una que sigue siendo válida incluso hoy, una que no tiene una respuesta sencilla, pero que define todo lo que hemos visto, porque cuando miras hacia atrás, cuando analizas cada historia, cada evento, cada advertencia que ha sobrevivido al paso del tiempo, hay algo que se vuelve imposible de ignorar, algo que permanece como una sombra constante detrás de todo, una idea que nunca desaparece completamente, y esa idea es simple pero inquietante, que cuando decides desafiar lo que no comprendes completamente, puede que no seas tú quien tenga la última palabra. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete. Porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos son incluso más perturbadores que este.